justamente el ser empresario, para mí la definición del empresario, que es lo que más me regaló, que un empresario es aquel que lleva una idea a su consecución. Que por eso para mí ser emprendedor o empresario es una clase de seres humanos aparte. Y hay un fenómeno súper triste que es, tú sabes que el tercer lugar, esto es un estudio que se hizo en Barcelona 92, que el tercer lugar es mucho más feliz que el segundo lugar. Claro. El paradigma del capitalismo nos lleva a que lo importante es el capital. Lo mío es enseñarle a la gente a pensar diferente, a abrir sus posibilidades y darle las herramientas para que lo hicieran. Entonces en el 2018 creé la Neuroevolución, que es este modelo de todo lo que yo había recuperado al respecto de cómo transformar mis creencias, cómo transformar mi propio cerebro, cómo crear una nueva versión de mí mismo al respecto de liberarme de todo aquello que no me funciona. Bienvenidos a este episodio de Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla y estoy muy emocionado de tener aquí a un buen amigo, Pablo Merino Govela. Pablo es empresario y mentor en desarrollo humano y espiritual. Él es conferencista y creador de la metodología de desarrollo humano, la neuroevolución. Fundador del Instituto del Ser y la Conciencia, asesor y mediador familiar, experto en liderazgo humano. Es fundador de Downies, Asociación Civil para Personas con Síndrome de Down, especialista en educación especial por la Universidad de Málaga, España, y cuenta con un diplomado en filosofía y licenciado en pedagogía por la Universidad Panamericana. Pablo, bienvenido, te veo. Gracias, Rodrigo. Qué gustazo de verdad estar contigo desde que me invitaste. Me dio muchísimo gusto y bueno, tener esta posibilidad de compartir nuestra vida y todo este conocimiento que ahora tenemos con tanta gente. Bueno, a mí me encanta y gracias. Gracias por darle voz a este viaje, así que emocionadísimo. Encantado, pues me gustaría que comenzáramos platicando un poquito cuál ha sido tu viaje en este proceso de emprendimiento y de empresario que has vivido. Fíjate que siempre platico que yo soy el tercero de 10 hijos. Entonces, cuando yo tenía 17, 18 años, yo ya tenía 7 hermanos menores. Y para mí, pues como que la adolescencia de ellos fue bien complicada y me invitaron a ser parte del Opus Dei. Entonces, mi primer emprendimiento, mientras muchos de nosotros nos dedicábamos a hacer la universidad y a hacer fiesta, pues a mí me tocó estudiar filosofía y teología durante esos 4 años de universidad. Realmente no era mi vocación, pero me di cuenta lo que significaba emprender un camino, o sea, dedicarte a una misión. Para mí en ese momento la entrega a Dios era una misión de vida, sin embargo, no era mi vocación, pero al haber terminado pues esos estudios de filosofía y de teología, haber estudiado a los grandes padres de la iglesia, a los grandes pensadores de toda esta filosofía judio-cristiana que hoy nos tiene aquí en esta cultura occidental, pues me dieron unas bases súper importantes. Pero bueno, el destino me tenía, digamos, preparada, porque cuando salgo del Opus Dei, que no era mi camino, y termino la carrera de pedagogía, pues no tenía como mucho para dónde ir, ¿no? Y mi mamá, que había fundado, porque mi hermano mayor tiene síndrome de Down. Él nació en 1970. Entonces imagínate que en esa época, pues él ya tenía 20 y tantos años, y mi mamá había creado una fundación que era una empresa productiva. Pero mi mamá tenía 7 hijos menores que yo, entonces me la deja mi hermana y a mí, que pasó de ser un tallercito a ser una empresa productiva. Y entonces... y al mismo tiempo fundación. Una fundación. Pero lo más importante, el giro del destino, fue que un grupo de empresarios de la Ciudad de México, nos invitan y nos ponen varios millones de pesos para arrancar con ya no una fundación, sino una empresa productiva. Claro que la arropamos siendo una asociación civil para que se pudiera mantener. Hoy ya cumplimos 22 años, nació en el 2002. Y entonces me voy a la Ciudad de México con 25 años y abro este emprendimiento que fue para mí lo más difícil y lo más duro y lo más bonito que he hecho en mi vida empresarialmente, porque eran 3 empresas en una. Número 1, hacíamos tamales y entonces de manera, digamos, artesanal, hacíamos más de 40,000 tamales mensuales, más de 1,500 tamales de lunes a viernes. Wow. Artesanalmente. Eso, entonces, todo lo que tiene que ver con la planta productiva, el no cruzamiento de alimentos, las buenas prácticas, el no cruzamiento, etcétera, etcétera, todo el uso de cofias, batas, mandiles, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, todo un trabajo y un aprendizaje respecto de cómo se hace una planta productiva industrial. En segundo lugar,
pues todo lo que significaba la venta, la administración y todo el trabajo de impactar comercialmente con estos tamales, y los vendíamos en cafeterías, los vendíamos en hospitales civiles, en comedores industriales, y entonces era salir a vender y cerrar, y pues yo tenía 26 años cuando ya arrancamos. Y finalmente, pues lo más importante, que era una escuela, digamos una empresa escuela, donde los chavos pasaban 2 años para trabajar y entrar a otras empresas, digamos, ya regulares. Entonces, fuimos los pioneros en México en el año 2000 en lanzar una empresa productiva, no un taller protegido, con todos los lineamientos industriales y todos los cuidados de una planta de alimentos y con chavos con síndrome de Down. A eso te quería preguntar, que era la peculiaridad de esta empresa, ¿no? El 50% de los empleados eran adultos, hombres y mujeres con síndrome de Down. Han pasado más de 200. Wow. Entonces, hemos integrado a más de 200 personas con síndrome de Down en empresas regulares. Hemos cambiado la forma en que las personas ven la productividad de las personas con síndrome de Down, la cultura, pero sobre todo ahí para mí fue lo más impresionante, fue que no podías crear una asociación o una empresa sin una cultura organizacional. Es decir, el amor, la confianza, la paciencia en el trabajador, el vivir el proceso, el estar presentes, el enseñar a cada uno de manera distinta, pues era nuestra esencia. Entonces, para mí después que he hecho otros emprendimientos que ahorita voy a platicar, para mí ya todo es muchísimo más fácil, porque ver una persona que tiene todo en contra, la cultura, el rechazo, como son las personas con síndrome de Down que nacieron, estoy hablando no los que nacieron ahorita, sino los que nacieron en los 70s y en los 80s, y ver cómo iban a trabajar con un agradecimiento, con una gratitud, con una confianza, con una alegría total, yo nunca lo he vuelto a ver, ¿no? Me topo las empresas que se quejan, que no es suficiente, que la lana, que su jefe, que el ambiente de trabajo, que las condiciones, y no nos damos cuenta que realmente somos totalmente unos chiqueados de Dios. O sea, tenemos todo y sin embargo no nos damos cuenta de tanto que tenemos, que yo lo vi durante 7 años, porque fue del 2000 al 2007, este trabajo todos los días con personas con síndrome de Down. Y no solo eso, porque la otra mitad no eran personas, digamos, regulares, sino yo buscaba, por ejemplo, en casas hogares, chavos que estuvieran saliendo 18, 20 años, que se pudieran venir a trabajar conmigo. Entonces, entre que la mitad eran chavos con síndrome de Down y la otra mitad eran chavos que habíamos recuperado de la calle, pues éramos una cosa ahí muy rara. Oye, qué gran ejemplo. Yo lo veo en 2 sentidos. Uno, hacia el mundo empresarial, donde a veces te dicen, tienes que cumplir con este porcentaje de gente con capacidades distintas. Y aquí, pues, ustedes nos han demostrado que se puede hacer una empresa, pues no con ese porcentaje mínimo, sino con esas personas como la parte fundamental, ¿no? Y el segundo aprendizaje es el aprendizaje de estos grandes seres, ¿no? Hacia nosotros. Como dices, nos las pasamos quejándonos, haciendo chisme, conflicto, y ellos al contrario, o sea, llegan y son súper agradecidos y le echan todas las ganas, alegres, ¿no? Entonces creo que pues deberíamos de emular gran parte de sus virtudes, ¿no? Sí, fíjate que esto que dices es impresionante y me voy a meter a un tema que quizá te dé un calambre cerebral si tú me estás viendo o no estás escuchando. Es que el paradigma del capitalismo nos lleva a que lo importante es el capital, lo importante es el resultado, lo importante es la meta, lo importante es llegar, lo importante es ser el líder. Y nos estamos olvidando de todo lo interior, que es mucho más importante. O sea, no hay dinero que supla el amor, que supla el compañerismo, que supla una cultura organizacional de gente que se une y que se ve y que se acepta. Sí es importante el capital y el resultado, o sea, no lo negamos, pero no es lo único importante. Entonces, fíjate, hasta en términos económicos, cuando no creces le llaman decrecimiento, como si todo lo importante es el crecimiento. De hecho, en las Olimpiadas hoy, esta parte no sé si los han visto, pero yo veo los resúmenes, en las medallas de oro toca la campana, ¿no? Y hay un fenómeno súper triste que es, tú sabes que el tercer lugar, esto es un estudio que se hizo en Barcelona 92, que el tercer lugar es mucho más feliz que el segundo lugar. Claro.
porque en realidad el segundo lugar vive digamos, la desilusión de, chin, pude ganar y soy el segundón, y el tercero es, soy el mejor del resto. Y es una estupidez, porque en realidad, hoy que veía las clavadistas mexicanas que quedaron en quinto y en décimo, yo decía, wow, o sea, quizá las dos chinas del primer lugar, segundo, tenían unas condiciones súper específicas desde chiquitita. En fin, hay circunstancias de la vida que tú y yo no la podemos emular, porque no nos tocó eso. Pero nuestro lugar en la empresa, nuestro lugar en el proceso productivo, nuestro espacio es el importante. Yo le digo a los empresarios, no es más importante el dueño que el que barre, el que hace la limpieza. A veces el dueño no tiene la paz que el que está lavando los baños sí lo tiene. Exacto. Entonces, todos en la empresa somos importantes. Eso lo aprendí dentro de esta empresa para personas con síndrome de Down. Todos damos lo que somos. Y entonces, claro que hacemos empresas, súper empresas le llamamos nosotros, o empresas súper conscientes, en donde el paradigma es, al cambiar todo nuestro modelo, nos damos cuenta que acabamos dando muchos mayores resultados, que son muchos de los ejemplos de las empresas japonesas que tienen 100 años, que tienen 150 años, que tienen 80 años, porque lo que hacen lo hacen cada vez mejor, lo hacen más bello, lo perfeccionan, y entonces son empresas como Toyota o como estas empresas que ahora se han comido el mercado, pero porque su filosofía, su esencia es más importante que el liderazgo por sí mismo, sino van llevando otras pautas que al final dan muchos mayores resultados. Y una cultura colectiva, ¿no? No enfocada en el individualismo, en el director general o el founder, ¿no? Único, sino que tienen un propósito y crean esta cultura alrededor de ese propósito y valores, que es lo que los hace trascender al final de cuentas, ¿no? Y permanecer. Y eso que dices es importantísimo, porque el director es director porque tiene todo un equipo. Y todos estos directores o gerentes pueden ser gerentes porque tienen estos operadores. Y estos operadores, entonces todos tienen una función y todos somos importantes. Es como decir que mi dedo gordo es más importante que mi dedo índice o que el meñique. Ni siquiera están separados, o sea, son parte de una mano, y la mano tampoco está separada, es parte del brazo, entonces, y el brazo parte del cuerpo. Entonces, cuando nos damos cuenta que todos funcionamos, y en una cultura, y en una empresa, y en una organización funcionan, entonces la mirada colectiva hace que el proceso sea mucho más bello y más impactante. A mí me pasa mucho, porque tenemos una empresa de consultoría que está peleada casi siempre, producción con ventas. Y yo digo, si son parte del mismo proceso, son el brazo y el hombro, ¿no? Son el corazón y las piernas, o sea, uno hace avanzar, pero el otro hace que se generen los productos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ventas se ve a sí misma sola, y entonces lo que quiere es generar quizá las utilidades o las comisiones para ser muy fregones, y entonces vendo y meto en unos problemones a producción, y producción, que es más mecánico y que tiene que sacar más adelante, lo importante es la calidad, y entonces a veces vendes cosas que yo no puedo producir. Entonces yo digo, pero no se dan cuenta que son la misma. O sea, al final son dos eslabones de la misma cadena. Entonces, la mirada individualizada nos hace perder de vista que en realidad somos un cuerpo. Y cuando así se genera, tienes un equipo de trabajo muchísimo más coordinado, más feliz, la gente confía más en los otros, disfrutan más su trabajo, hay menos rotación, la gente quiere crecer porque entonces se da cuenta que puede, la gente aporta y entonces empieza a comunicarse de una manera en la que todos lo queremos escuchar, lo que tú tienes que decir, no por el puesto, sino por la persona. Y entonces son lugares a los que hoy te estoy diciendo, los millennials, dentro de 10 años, o los centennials, el 70% de la planta productiva nació después de los 80s, y luego el 30% va a ser que nació después de los 2000s. Entonces, ya no son personas que pueden estar atrás del látigo, ni de esta lucha por ir escalando posiciones en la empresa. La gente ya no te va a durar, porque ya se dieron cuenta que esa es una farsa, que tú no puedes dedicarte 30 años a ver si tienes el éxito, y si no, te dan una patada y te vas. Están buscando lugares que de verdad puedan absorber y aceptar su creatividad, su amor. Entonces, por eso hoy estamos abriéndonos a esto. Oye, me gustaría regresar un poquito más. Después de esta fundación y de esta empresa productiva,
¿Qué siguió en este caminar? Fíjate que para mí, te digo, mi trabajo ha sido muy, muy interesante porque cuando salgo de los tamales y de la fábrica, porque pues tengo un hijo, vivo en la Ciudad de México, somos de Guadalajara, nos regresamos aquí a Guadalajara y yo me quedo sin trabajo. Y en eso recibo una llamada de un tío mío que había sido dueño de una casa de bolsa y me dice, oye, estoy abriendo un negocio súper alternativo que se llaman redes de mercadeo o multinivel. Yo jamás había escuchado eso, era el año 2007. Y entonces me dice, mira, se comercializan estos productos, todo se encarga la empresa y a ti te pagan las comisiones por hacer la publicidad en lugar de hacer la tradicional, pues esto no es tradición. Y hago una red y casualmente pues la red crece y me doy cuenta de mi impacto en el liderazgo y en todo lo que yo había aprendido en los tamales, lo aplicaba acá y le enseñé a muchísima gente a desarrollarse. Ahí empezó mi camino como coach, como conferencista, porque me empecé a dar cuenta que tenía esta capacidad de influir, de impactar, de elevar a las personas y entonces hago una red de 5,000 distribuidores, se llamaba Sango, era unos jugos de mangostán. Pero esta empresa se colapsó, o sea, porque entró Noni, entró Sri, varios jugos, había como 7 jugos. Y entonces al final esta empresa cerró. Y entonces me metí a vender seguros, porque justamente mi vida me encantaba tener mi tiempo libre, dedicarme a lo mío, impactar en las personas. Y entonces me invitan a otra empresa de redes, ahora con un producto nutricional de nanotecnología. Y bueno, la sorpresa es que me empezó a ir muy bien, más porque yo quisiera, fue porque así se dio. Y hoy esa red, después de 10 años, esa red tiene más de 95,000 distribuidores en Colombia, en todo México, en el sur de Estados Unidos. Y justamente es eso, simplemente aplicar los conceptos de justamente de la colaboración, del trabajo en equipo, del liderazgo, del cambio de una creencia, de la apertura, porque para mí siempre le decía a las personas, este es un plan B. Tú sigues trabajando en tu empresa y genera un ingreso extra. Para mí, que yo era de los líderes, pues no era mi plan B, era mi plan A, pero enseñé a mucha gente a generar $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 extra en su vida cotidiana y la mayoría de las personas no saben justo por este paradigma. Entonces, después de eso, ya nada más para terminar mi carrera profesional, yo me di cuenta en el multinivel que lo mío no era hacer multinivel, lo mío era enseñarle a la gente a pensar diferente, a abrir sus posibilidades y darle las herramientas para que lo hicieran. Entonces, en el 2018 creé la neuroevolución, que es este modelo de todo lo que yo había recuperado al respecto de cómo transformar mis creencias, cómo transformar mi propio cerebro, cómo crear una nueva versión de mí mismo al respecto de liberarme de todo aquello que no me funciona. Y entonces desde el 2018 ya abrí mi consultoría, dejé el multinivel y me dedico justamente a trabajar con personas, a talleres, cursos y todo lo demás. Buenísimo. Oye, y ya que inicias este camino de emprendedor, de empresario, ¿cuál ha sido este gran regalo y esta gran responsabilidad que te ha dado el ser empresario? Fíjate que para mí el ser empresario, mucha gente tiene un concepto distinto de responsabilidad. Pareciera que en Occidente la responsabilidad es algo pesado. O sea, tengo que responder, porque justamente el ser empresario, para mí la definición del empresario, que es lo que más me regaló, todo este camino, que ya tengo 25 años siendo mi propio jefe, es que un empresario es aquel que lleva una idea a su consecución. Que por eso para mí ser emprendedor o empresario es una clase de seres humanos aparte. Porque no cualquiera tiene la gallardía, el poder, mujeres y hombres, de tener una idea y llevarla a su consecución, encontrar los recursos, encontrar la persona, el equipo. De verdad, el que peor la pasa es el empresario. No sé por qué se nos ocurre este tipo de cosas, pero, o sea, quizá es porque no encuentras otra manera de vivir la vida que llevar estas ideas. Tú eres el primero, el último que cobras, le pagas a todo mundo, pagas el seguro, pagas Hacienda, pagas a los proveedores y al final no te queda dinero para ti y sigues porque dices, al final, el hecho de poder ver mi idea manifestada le da sentido a mi vida. Es como, yo digo que es como las mamás que pues, tener hijos en su panza y poder dar a luz un nuevo ser, es algo que los hombres nunca entenderemos. Bueno, poder dar a luz una empresa, poder dar a luz una idea, poder dar a luz un equipo de trabajo y llegar a la meta,
le da sentido a la vida del emprendedor. Entonces, para mí la responsabilidad no es esta carga dura y difícil, digamos como que al final Dios te va a pedir cuentas. Más que eso es la capacidad de administrar tu poder. Entonces, un emprendedor, esta parte de llevar esta idea, lo que más me ha dejado es que la persona que más se ha transformado en el proceso soy yo. Porque una cosa es cuando tú empiezas como emprendedor y otra cosa es cuando ya tienes un equipo. Otra cosa es cuando ya institucionalizaste el equipo. Otra cosa es cuando tú ya te tienes que quitar porque ya hay muchísimas más personas mejores que tú. Entonces, saberte transformar en estos procesos es durísimo. Es quizá la cosa más difícil, por eso yo hago coaching con empresarios, porque les digo es que tú ya acabó esta etapa. Es como cuando una mamá, sus hijos ya tienen 20 años y se van de casa y ya no es la mamá, dejó de maternar. Siempre será la madre espiritual, ¿no? La creadora de ese hijo, pero ya no materna. Entonces, hay veces que tú ya no paternas ni maternas a la empresa ya tiene una visión, un sentido propio. Entonces, ir llevando este proceso, pues es súper retador y por eso nosotros pensamos que la única forma es que el empresario sea un empresario consciente. ¿Te ha tocado ver algún proceso de este tipo con algún empresario que ya no le toque estar en esa función o que tenga que pasar a otra o irse a su casa? Muchas, porque justamente me buscan esos. O sea, los que finalmente me contratan son estas personas que ya se dieron cuenta que ya no les toca o que les toca algo distinto. Y es en el caso, por ejemplo, de la sucesión patrimonial. Cuando una empresa, el empresario ya empieza a llegar a los 70s, 60 y tantos, 70, 75 años, obviamente una empresa, me ha tocado ahorita estamos trabajando con una empresa de 1,000 millones de pesos, o sea, una empresa que factura más de 100 millones de pesos mensuales, tiene 70 sucursales, está en toda la República Mexicana y el dueño pues tiene 2 hijos que vienen despuntando durísimo, ¿no? Entonces, nos tardamos casi 4 años en hacer la sucesión patrimonial, con abogados y haciendo un holding y todo. Y el tema fue que, y siempre se los digo a los empresarios, es que te topas ahora sí, ya con el último de las decisiones, que es tu miedo a soltar tu creación. Y el problema es que te vas a dar cuenta que tu hijo no lo va a hacer como tú. Claro. Porque no eres tú. Y entonces ayudarle al dueño a que ponga unas oficinas fuera de sus propias oficinas y se dedique a otra cosa y tenga un proyecto de vida, es realmente difícil. Es muy duro porque pues desde los años 50 o 60 está desarrollando una empresa que la empezó a los 20 años, hoy tiene 70 años, te ha dado todo, tienes todo un sentido de vida ahí metido. Ese es un tema. Y luego ayudarle a los hijos a entender este cambio organizacional, porque cuando tú recibes una empresa, la recibes con el estilo de tu papá o con el dueño. Y hay que crear el propio, ¿no? Ya es claro, porque ya no eres tú y ahora ya no es la etapa, ya no estamos en los 80s, ya hay otra etapa, ya están llegando otros directores, ya hay otra creencia, entonces ahí es donde se empieza a hacer el gran reto, de decir cómo construimos una empresa con un sentido que siga sosteniendo los valores, los procesos, los procedimientos, las ventas y la calidad en el servicio, pero ahora desde un estilo ya de chavos que nacieron en los 80s, no en los 30s. O sea, es cómo convive una nueva cultura organizacional, ¿no? Con estas nuevas generaciones y cómo integras lo que sí funciona en el pasado, ¿no? Y los valores, procesos, como dices, ¿no? Sí, y para mí al final es la mirada paradigmática del dueño, o sea, del que ahora llegó a la dirección. ¿Por qué? Porque si en mi mirada, en la mirada personal del director, del dueño, del que ahora queda al frente, o no el que se quedó, vamos a ir, el mismo que lo creó y que está desarrollando, muchas veces no tienen una mirada autorreflexiva al respecto de sí mismos. Por ejemplo, hay empresarios que en realidad, más que lograr el resultado, lo que quieren es imponer su estilo. Porque esa es la única forma que han querido llegar al resultado. Cuando nosotros les mostramos que hay otras formas, no se abren a otras formas porque en realidad no tienen esta mirada autocrítica de decir, esta es mi forma, pero no es la única forma. Entonces les duele muchísimo el darse cuenta que han impuesto una mirada solo por validarse a sí mismos.
Entonces, esa mirada no reflexiva o sea, que nos damos cuenta en el coaching, esto lo hacemos en coaching, que es, imagínate un dueño que le hacemos ver que todo su equipo le tiene miedo y que obedecen porque se infantilizan, es decir, cuando llega el dueño o el director y da una orden, en realidad no hace que esta orden se consense, o sea, se llegue a un acuerdo, se entienda el porqué, la razón, y entonces dejes que tu equipo directivo o gerencial establezca las pautas de por qué tú dijiste eso. Entonces, en lugar de vivir una cultura organizacional horizontal, en donde todos son valiosos, el director llega, da una orden, dice cómo, no toma en cuenta la visión de ninguno de sus gerentes o directores, y entonces todos, como ya saben que no pueden hacerlo, lo que hacen es que duermen su conciencia y ejecutan las acciones tal y como se las pasaron. Porque finalmente, si tiene éxito es el dueño, y si tiene... El que obedece no se equivoca. No se equivoca. ¿No? Esa es la mirada de un niño. Esa es la mirada de un niño. Y a veces, por ejemplo, en la pareja nos pasa lo mismo. Hombres o mujeres que tienen o sea, por ejemplo, mujeres que tienen un hombre muy macho, dicen yo, mira, nada más llega y ya le tengo sus cositas listas para que esté tranquilo, o igual los hombres. Cuando la mujer es muy controladora, dicen, mira, mejor lleva la fiesta en paz. Es lo que no nos damos cuenta, es que estamos siendo niños. El niño no se equivoca porque obedece, pero también entrega su creatividad, entrega su poder, entrega su responsabilidad, entrega todo. Entonces, en realidad, esas son las empresas que tenemos buena eficacia, con pésimos procesos, una muy mala cultura organizacional, una cultura de miedo, de mala comunicación, de poco respeto, cuchicheo entre pasillos, chismes, porque pues, funciona a través del látigo. Yo pienso que estas empresas cada vez más se van a ir colapsando, porque conforme lleguen las nuevas generaciones formadas por lo internet, se van a dar cuenta que eso es violencia, que eso es infantilizarte, que eso no te da resultados, o que los resultados invalidan a todo el proceso de gente que está ahí. Sí, pierden capacidad de innovación, ¿no? Y dejan de crecer, y entonces las nuevas, más horizontales, que empoderan a su gente, que creen en ellos, pues los van a rebasar por la derecha, ¿no? De hecho, fíjate, dice para que le llaman empresas geniales a estas nuevas empresas horizontales. Es un nuevo concepto y ya no tan nuevo, ya tiene un par de décadas, pero en México está apenas empezando. Y hay un autor que todo el mundo seguro conocerá, que es Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la mente altamente eficaz. Él habla de 7 hábitos. Y tiene un concepto que nos encanta en la consultoría, que es la victoria privada y la victoria pública. La victoria privada son unos hábitos que tienen que ver con tu gobierno personal, con tu capacidad de verte a ti mismo, de transformarte y de gerenciarte a ti. Y hay la victoria pública, que es todo este proceso de las hard skills, ¿no? De las competencias de procesos, planeación estratégica, desarrollo de habilidades duras de construcción de resultados. De esas 7, ¿cuántas crees que son victoria privada y cuántas crees que son victoria pública? Híjole, no sé, 4 y 3. 5 victoria privada, 2 victoria pública. De hecho, dice Stephen Covey al final de su vida, dice, yo creo que si los directores y los emprendedores tuvieran victoria privada y las empresas tuvieran la victoria privada, la victoria pública sería como la añadidura. Es decir, si tuviéramos gente que se autogobernara, supiera comunicarse, supiera negociar sus decisiones, supiera escuchar al otro, supiera ver los dones de su equipo. Es que al final de cuentas, pues todo parte de la persona, ¿no? Y entonces, si la persona desarrolla todas sus habilidades, ¿no? Y capacidades interiores, pues como dices, el resto se da por añadidura, ¿no? Sí, pero justamente ahí entonces empieza el gran paradigma de la carencia contra el paradigma de la abundancia. Este es un libro, yo les quiero recomendar un librazo que se llama El paradigma de la prosperidad, de Steve D'Annunzio. Steve D'Annunzio es un maestro espiritual que empieza a trabajar con empresarios y se da cuenta que es más importante trabajar, digamos, la conciencia, la espiritualidad en la empresa que fuera de ella. Entonces se transforma y se convierte en uno de los mejores consultores de Estados Unidos, que cobra $100,000 por un acompañamiento de un año. O sea, $2 millones le pagas a este cuate para que acompañe a un... Entonces escribe un libro que se llama El paradigma de la prosperidad, que está aquí en cualquiera de las librerías, en Gandhi está.
Y ahí fue la primera vez que entendí, hace ya como 7 años, claramente la diferencia entre el paradigma de la prosperidad y el paradigma de la abundancia. Perdón, de la carencia con el de la prosperidad. Entonces, fíjate bien, qué interesante. Una persona, o la mayoría de las empresas y las personas, sus propósitos o sus misiones en las empresas están hechas desde el paradigma de la carencia. Llegar a ser la empresa número 1 en ventas, no sé qué, llegar a ser la empresa que cambie y transforme. Entonces, todas esas visiones de llegar a ser es porque como hoy no soy, o no tengo o no he podido trascender, entonces cuando yo trascienda, cuando yo llegue, voy a ser suficiente. Entonces tengo que hacer lo que tengo que hacer para llegar a dar el resultado. Eso lo explica claramente en el libro. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los procesos están desde la necesidad, o sea, desde la carencia. Y desde el miedo, ¿no? También. Desde el miedo, sí, totalmente. Hay muchísimo miedo en las empresas cuando tienen esta visión. ¿Qué pasa? Que esas visiones y luego los valores que se establecen como si fueran los barrotes de una cárcel en la que no nos podemos salir porque si no, estamos mal. Entonces, Steve D'Annunzio nos enseña a cambiar por completo la mirada a la paradigma de la prosperidad. Es decir, ¿cómo establecerías la misión de tu empresa si tú fueras toda la abundancia, la prosperidad, el amor, la capacidad? Entonces sería dar a México el mejor servicio y la mejor calidad en el acero o en el servicio al cliente o lo que sea. Entonces mi misión ya está totalmente empoderada en mí. O sea, la misión ya no se sale de mí, ya no está al llegar a ningún lado, sino transformar este México a través de lo que yo soy, o esta Latinoamérica. Entonces, el poder regresa a ti. Se va el miedo. Entonces, los valores, en vez de ser los barrotes de la cárcel, se convierten, digamos, en las llantas de tu auto. Es decir, por ejemplo, un valor podría ser el servicio. Entonces, como somos la mejor empresa que podemos ser y somos grandemente capaces, entonces vamos a innovar y transformar la forma en que se da el servicio. O si nosotros somos una empresa industrial, entonces la creatividad y la innovación son nuestra bandera. Entonces es una expansión absoluta a mi valor. ¿Tendría algo que ver o estaría relacionado este paradigma de la prosperidad o de la abundancia con el propósito? Es decir, en lugar de establecer estas misiones y visiones que están muy ligadas al qué hago y cómo lo hago, sino realmente el para qué lo hago, ¿no? O sea, ¿cuál es esa finalidad, ese significado? Y normalmente el propósito está ligado en cómo pones tus talentos al servicio de los demás. O sea, no es egocentrista, ¿no? No es cómo ganamos más lana, sino cómo hacemos más, cómo damos o brindamos más servicio y ayuda a los demás, ¿no? Espectacular, me encantó. Fíjate, el propósito puede ser propósito desde la carencia o puede ser el propósito de la abundancia. Okay. Ya tener un propósito es súper increíble porque ya me da la mirada de dónde quiero crear y desarrollar. Pero cuando nosotros establecemos un propósito, por eso la gente se confunde mucho cuando hablo de propósito, porque en realidad tienes razón, cuando es egocentrista, ganar más lana, llegar a ser el número 1, en realidad no es un propósito. Podríamos ponerle una misión. Es una meta. Ajá, una visión, una meta y no tiene. En realidad el propósito como tal es dar lo que yo soy. Entonces, si yo soy el mejor, por ejemplo, en mi caso, que yo me considero el mejor coach que puedo ser, no sé si soy el número 1 de México, quizás soy el número 200, pero soy lo mejor que puedo ser y desde mis herramientas, y desde mis herramientas y desde mi estrategia, puedo ayudar y servir al mayor número de empresas en Latinoamérica a que transformen su cultura organizacional. ¿Esto lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Me va a retar a mejorar todos los días? Claro. Entonces, la mirada del propósito siempre tiene que ser lo que soy en expansión. Entonces, siempre es en servicio. Siempre es hacia el otro. Porque, digamos, yo sé que es un paradigma nuevo, pero en el paradigma de la prosperidad o de la abundancia, yo ya soy suficiente. No me tengo que probar, no me tengo que validar, no me tengo que ver en el otro, no me tienen que aplaudir. Es más, no tengo ni que trascender. A veces la trascendencia viene desde la carencia. O sea, tengo que trabajar y darme en la madre toda la vida para entonces lograr a trascender, para cuando yo esté muerto o ya no esté en la empresa, entonces la gente me pueda aplaudir. Aguas, porque a veces la trascendencia viene desde la más profunda carencia. Entonces, no siempre, cuando trasciende tu servicio,
entonces quiere decir que lo hiciste bien. Pero cuando nosotros nos miramos el paradigma o sea, la mirada del propósito desde la abundancia o desde la prosperidad, en realidad siempre es un proceso de expansión, siempre trasciende, porque siempre es darle a los demás lo que yo soy. Y por añadidura voy a cobrar la mejor cuota que yo pueda. Entonces, evidentemente, al final, el rendimiento, los réditos o el dinero, las utilidades, pues si queremos, en el mismo paradigma, perdón, en distintos paradigmas, es el misma meta, es llegar a tener la mayor productividad, pero el cómo lo logres es el que hace la diferencia. ¿Y cómo aterrizas este paradigma de la abundancia o de la prosperidad en cosas muy puntuales? Porque a veces puede quedar pues como muy esotérico, ¿no? Muy en el aire. O sea, si nos puedes dar como ejemplos muy puntuales de cómo lo ves en la organización. Y qué bueno que lo dices, porque el paradigma de la prosperidad es lo más aterrizado. Ahorita estamos hablando de los principios, pero vamos a aterrizarlo. Número 1, tu propósito tiene que estar escrito en presente y en primera persona. Yo o nosotros, la empresa, lo que queremos es dar, es construir, es llevar. Entonces, lo primero es que hay que revisar tu misión y tu visión. Por eso nosotros en la consultoría, más que decir cuál es tu misión y tu visión, lo que le llamamos es el propósito. Tú te sorprenderías de ver el propósito de Spotify o el propósito de Walmart. O sea, son definiciones así, musicalizar el mundo. Punto. Sí, de hecho, muchos de estos propósitos no sabrías a veces qué empresa es. Es decir, se pudieran cambiar de industria y pudieran seguir cumpliendo con su propósito. Correcto. Entonces, en realidad siempre es expansivo. Bueno, por ejemplo, ¿cómo trabajarías en una cultura organizacional basada en la cultura de la abundancia? Por ejemplo, es una cultura donde la escucha activa, es decir, es una junta donde las personas se tienen que aprender a poner de acuerdo. Una orden no sirve, porque lo que pasa con una orden es que la orden viene detrás, tiene un propósito, tiene un para qué, ¿no? Hay un sentido. Entonces, en realidad la comunicación asertiva es, oiga, necesitamos hacer esto, por esto, esto y esto, y estas son las razones, y esto se estudió. Entonces, en realidad en la comunicación asertiva, lo más importante le llamamos nosotros el liderazgo argumentativo. O sea, lo que vale no es quién lo dijo, ni por qué lo dijo, sino cuál es la razón de por qué lo dijo. Entonces, siempre en una cultura organizacional abundante se tiene que poner de acuerdo, igual que en una familia, igual que en una pareja, igual que en el gobierno, nos tenemos que aprender a poner de acuerdo. Bueno, número 1. Número 2, siempre es más importante la persona que el proceso. Entonces, si hay un proceso que se tiene que cuidar y no se puede cambiar el proceso, entonces se tiene que entrenar a la persona, se le tiene que dar las condiciones, se le tiene que explicar. Entonces la persona utiliza el proceso de la mejor manera, porque siempre es más importante la persona. Hay una empresa que lo entendió y se llama Bimbo. Yo los invito a que vean el reportaje que le hicieron al hermano de don Lorenzo, Roberto Servirge, de Oso Traba. ¿Sabes que don Lorenzo Servirge se salió 2 años de la dirección general de Bimbo a escribir la cultura, la filosofía humana basada en la doctrina social de la iglesia? La doctrina social de la iglesia. Y sabes que Tortillinas Tía Rosa fue una empresa que nació porque le hicieron un estudio de logística y había 100 camionetas con 100 choferes que estaban totalmente desutilizados. Y para no correr a esas 100 personas, lo que hicieron es comprar otra empresa para poner las tortillinas y lo otro, Tía Rosa, que son unos bollitos, son de estos, las mantecadas. Sí. Las mantecadas o los panqués, y por eso nace, por una necesidad de dar el seguir valor empleando humano a la gente. Exacto. Entonces, ya está demostrado que sí se puede. Y hay otras empresas increíbles, cada vez más, que están empezando a llegar a casos de Harvard, de por qué. Entonces, así cosas tan básicas como el lugar de trabajo. Yo puedo llegar a una empresa y en su lugar físico de trabajo saber si tienen cultura organizacional o no, si tienen lugares de descanso, de juego, de recreación, de meditación. Si llegas y una cafetera toda jodida y hay 3 cositas en una cocina y ya está al fondo, ahí no hay cultura organizacional, a la gente le vale madre. Si hay buenas cafeteras, yo tengo un amigo que tiene renta una cafetera italiana que tú llegas y te lo muele ahí, sabes si es un espresso, doble espresso. No la cafetera del café molido, esa de metal que tiene 200 tazas y sabe y ya te da taquicardia. Entonces, desde ese espacio,
desde las prestaciones, desde cómo se establecen los bonos en la empresa, de cómo va vestida la gente en la empresa, o sea, de cómo se saludan dentro de la empresa. O sea, la cultura organizacional es todo, es un todo que está basada en todas estas pequeñas cosas, cómo se trabaja las vacaciones, todo impacta en la cultura organizacional. Oye, a veces te he escuchado hablar de este empresario consciente, ¿no? ¿A qué le llamas tú un empresario consciente y de qué deberíamos de estar conscientes los empresarios? Uf, qué buena pregunta. Y vamos a entrar un poquito al proceso espiritual. Es darnos cuenta, el empresario consciente se da cuenta que no es su personaje. Es una persona que se ha dado cuenta que no es el papá, el empresario, el dueño de la camionetota, el que tiene su casota. Se ha dado cuenta que todo eso no es lo importante, no es ni siquiera lo que le da el valor a las cosas. El empresario consciente es aquel que despierta espiritualmente a darse cuenta que somos un medio de un valor más alto. Si no nos damos cuenta de eso, pisamos a las personas, las utilizamos. No soy consciente de que yo llego y mando y grito y digo y hago y solo me estoy viendo a mí mismo. Cuando despertamos a la conciencia espiritual, nos damos cuenta que toda empresa, todo proceso productivo, todo proceso de venta es un proceso de servicio hacia los demás. Entonces, un empresario consciente, por ejemplo, puede dejar de contaminar todo lo que está contaminando, aunque eso le cueste un poco más. Es una persona que empieza a ver a las personas de la empresa, como el otro día fuimos a Aguascalientes y les digo a los gerentes, ¿ustedes saben cómo se llama el portero? Y me impactó que el 60% de los gerentes no se sabían el nombre. Le digo, miren, se llama Jaime. Así hace su trabajo. Yo la primera vez que llegué, porque es una empresa química con la que trabajamos, necesitas hasta entregar el seguro de tu coche. Por si se incendia o algo, sepas que está asegurado. Entonces, ahí tienen todo un protocolo. Entonces, entramos la primera vez, yo vi, le pregunté cómo se llama. Entonces, la segunda vez que fui, pasó un mes, él ya no me reconoció, obviamente. Y cuando él venía saliendo de la caseta, como a unos 10 metros, le digo, don Jaime, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Se me quedó viendo, le digo, no hombre, es que usted hace su trabajo súper bien, la vez pasa, ¿tú crees que me pidió algo? Ni mi IFE, ni nada. Claro. Entonces llego y le digo a la gente, oye, ¿cómo se llama el que te abre la puerta todos los días? Ni sabes. Y todos los días pasan por ahí. Todos los días pasas por ahí. O sea, mira, hay muchas personas que tienen problemas graves de una esposa con cáncer, de una mamá que se le murió, de un hijo con una enfermedad. Y ahí están yendo a la empresa. Un empresario consciente es aquel que despierta en su poder de servicio a su equipo. Se pone al revés, cambia el organigrama. Es una persona que realmente está al servicio de los demás. Y se da cuenta que la añadidura es el dinero. Es el logro, es el éxito, es la recompensa. Y conozco grandes empresarios que cuidan lo importante y saben que el dinero se va a dar y van a llegar. Y de hecho son súper abundantes y ya están multimillonarios, pero tienen el corazón en el lugar correcto. Una persona cuando se ha identificado con su ego, con su personaje, con el que dirán, con la ropita que lleva puesta, con el coche, con la oficina, es una persona, desde mi punto de vista, que está dormida ante su conciencia. Se ha identificado con el rol, el personaje, y se creyó la peliculita que está viviendo. ¿Por qué te digo esto? Porque también la vida te puede arrancar todo en un minuto. O sea, no está nada comprado. Y de repente cuando alguien entra en un divorcio o en una bancarrota o en una enfermedad, se da cuenta que había cosas que el dinero no puede comprar, que ni todo el esfuerzo de tu vida. Entonces la conciencia y el amor y todo lo que ahora tú también enseñas con las metacompetencias, nos damos cuenta que la felicidad, el amor, la comprensión, la compasión, la escucha, son permanentes. Claro. Eso es lo que yo le llamo el empresario consciente o despierto. Oye, ahorita hablabas de don Jaime, ¿no? Y cómo muchísimas de estas personas pasan ahí todos los días y no lo conocen. Y yo creería, o yo tengo la teoría, que muchas veces esto es por el tema del estrés. Es decir, pudiéramos muy fácilmente juzgar a todos aquellos que no conocen a don Jaime y que no le han preguntado su nombre, pero muy probablemente esas personas están pasando situaciones muy complejas, que están súper estresados, ¿no? Y entonces, como tú bien sabes, pues el cerebro, con tanto nivel de cortisol, secuestra la parte cognitiva, entras en modo de supervivencia y no es que no quieras o seas muy ojete, sino a veces no puedes. Claro. Y estás en modo de supervivencia. ¿Cómo lidiar con el estrés para crear entornos más
sanos, amorosos, felices y productivos y empáticos. Claro. Qué buena pregunta, porque es un trabajo que también trabajamos muchísimo. Bueno, tú también lo trabajas y lo profundizamos mucho en la consultoría. Yo dividiría igualito en victoria privada y victoria pública. Hay que cuidar tanto la victoria privada en el estrés como la pública. El estrés, básicamente yo lo resumo como el sistema de alerta, como cuando un león está atacando y hay una cebra. La cebra, si cuando no ve al león, está pastando, toda su sangre está en el estómago, está en estado de nutrición y reproducción. O sea, sus células están reproduciendo, en ese momento puede quedar, si es una yegua, digamos, o una hembra, puede quedar embarazada, o el hombre lo puede embarazar, en fin, está en estado de nutrición y reproducción. Cuando salta el león, la sangre se va a las articulaciones, se va al cerebro, como dices tú, el cortisol hasta arriba, entra en estado de alerta y entonces tiene que tomar decisiones rapidísimas y actuar, ¿no? Cuando el león ya deja de atacar a esta cebra, la cebra regresa a estado de nutrición. Bueno, nosotros no hemos aprendido a parar nuestro león. Entonces, estamos en estado de alerta permanente. Hay un filósofo norcoreano que habla, que no me acuerdo cómo se llama porque ya sé los nombres, Ching Chung Hua, pero el libro sí, se llama La sociedad del cansancio. Entonces nos habla que antes nos cansábamos físicamente y entonces este estado de cansancio, después de trabajar, nos íbamos a la casa, cocinábamos, bailábamos, tocábamos música o nos sentábamos a ver simplemente pasar la tarde en una silla fuera de tu casa. Hoy ya no hay cansancio físico, ya no hay límites en los procesos, entonces ahora el proceso productivo es lo que vale y como puedes producir a cualquier hora, en cualquier lugar, a través de tu teléfono, entonces se quitaron las barreras y entonces ahora la sociedad, somos una sociedad cansada mentalmente que piensa que si tú posteas, ahora tienes que super postear, si tú haces un podcast tienes que llegar a ser el número 1, si yo soy un empresario tengo que llegar. Entonces somos una sociedad que estamos empezando con enfermedades mentales. Todo esto pasa por el estrés. Entonces, cuando yo aprendo que mi trabajo como empresario solo es una parte de mi vida, no es todo en mi vida, cuando yo cierro mi oficina, me voy a hacer ejercicio, me voy a estar con mi hijo, estoy empezando un hobby que se llama bonsais. Entonces voy a mi clase de bonsai, entonces tengo a mi arbolito y lo riego y lo tengo que meterle el metal y doblarle las... Y luego voy a tener 10 bonsais, ya me dijeron que es mejor, y entonces empezar a trabajar. Entonces ya mi mente se va. Claro. Ya tengo que hacer algo para que mi estrés se va. Entonces todo esto es un trabajo de gobierno personal, de victoria privada. Aprender a reducir el estrés mental es una de las tareas más importantes que yo les enseño en mis coachings. Te tienes que aprender a perdonar rápido. Tienes que aprender a vivir más en el presente, por eso el mindfulness es importantísimo para parar el estrés crónico. Tienes que aprender a hacer cosas que te produzcan felicidad, pero física. O sea, caminar, yo juego golf, acabo de ir a acampar 3 días en el campo, y abro mi tienda de campaña y estoy bajo un árbol. Entonces tengo que aprender a hacer cosas que a mi cuerpo le encanten y las tengo que agendar. Claro. Y luego ya ahora sí el estrés digamos, crónico, pero ya externo, la victoria pública, ya tengo que aprender a tener una agenda, a hacer una planeación estratégica, a saber cuándo puedo divertirme, cuándo no me puedo divertir, cuándo ataco este proyecto, no me tengo que estar exigiendo más de lo que puedo. Entonces, cuando yo logro gobernarme y luego desde ahí empiezo a tener una agenda, lo que va a pasar es que más allá de los resultados, empiezo a disfrutar el proceso. Pero es una moneda de 2 caras, la cara interna, que es mi mirada interior, y aprender que no soy, al final no me voy a llevar nada, ni soy mis resultados. Y número 2 es aprender a que en la vida práctica tengo que aprender a divertirme, a cansarme, que es parte de lo que dice este filósofo, tenemos que aprender a cansar otra vez nuestro cuerpo. Sí, es que nos hemos convertido en una humanidad muy mental, ¿no? Antes eran trabajos mucho más físicos, ¿no? En la agricultura, cargar, y ahora pues estamos todo el día, muchos de nosotros en la computadora y en el celular, ¿no? Con esta hiperactividad, hipervigilancia del cerebro, pues no hay un corte, ¿no? Y entonces por eso estamos viendo, principalmente esto nació en Japón, ¿no? El nombre del karoshi, no sé si lo has escuchado, que es la muerte por estrés. O sea, de repente, ¡pum!, la gente se apaga, se desconecta.
Y ya lo estamos empezando a ver acá en Occidente, ¿no? Y ataques cardíacos están totalmente, bueno, el 25% están directamente relacionados con el tema del estrés crónico, etcétera. Entonces, definitivamente es un punto que tenemos que aprender a lidiar y a darle el tiempo a cada cosa, ¿no? Sí. Y otra de las partes que también tú enseñas en el mindfulness, creo una de las cosas más importantes, y ahorita le diste al clavo en el tema de la sociedad mental, tenemos que aprender a evitar el silencio. Se llama meditar. Uh-huh. No es una meditación espiritual la que yo enseño, sino es realmente una herramienta de tu ser para callar la mente. En Occidente, la única forma que sabemos de evolucionar es a través de la palabra. No sé si habías oído eso. No. Sí, es leyendo la Biblia, oyendo misa, o rezando el rosario, o orando, o pidiéndole a Dios, o trabajando, o estudiando, o leyendo, pero tienes que usar la palabra. En Oriente saben desarrollarte a través del silencio. Qué interesante. Del silencio. Entonces, yo cuando empecé a descubrir estos conceptos, aprendí a meditar, y mi meditación no es espiritual, no es conectarme con nada, no es conectarme con Dios, es verdaderamente habitar mi silencio, es hacerle una pausa a mi cerebro. ¿Y sabes qué está empezando a pasar en mi meditación? Es como tomar agua, o sea, es como, ay, ya llegué a mi sillita en donde me voy a estar solo habitando. Nutrir tu mente. Solo habitando aquí y se nutre, o sea, es como, de repente, fíjate, a veces me pasa, yo tengo una hora, medito en la tarde, pero en la mañana tengo una power hour. Entonces lo que hago es me levanto, hago 15 minutos de ejercicios y yoga y movimientos como para activar, estirar, etcétera. Luego me voy a mi meditación y mis primeros 20 minutos es absoluto silencio. No Puro pongo silencio. música, no nada. ¿Y llevas tu atención a algún objeto? No, a la respiración. Ajá, a la respiración. Solo la respiración. O sea, solo es inhalar, exhalar, ya que ya lo tengo tan desarrollado que ni siquiera lo necesito hacer. Pero en esos 15, 20 minutos, a veces mi mente no se calla, pero está bien. Entonces lo observo. Durante 15 minutos no lucho, no nada, y de repente empieza a bajar las revoluciones y se calla. Y entonces los siguientes 20 minutos empiezo a revisar mis creencias. Hoy siento que no puedo, hoy traigo un estrés, hoy traigo una presión por esta junta, y empiezo a darme cuenta que no tiene sentido. Entonces empiezo a transformar mis creencias. Mira, si puedo, voy a ir a esta junta y la voy a disfrutar, voy a venir al podcast y va a estar increíble, entonces empiezo a trabajar, y entonces hago ejercicio, medito en silencio, y los últimos 20 minutos es como aprender a observar mi mente desde afuera. Y al final, los últimos 5 minutos, ya ahora sí es una conexión espiritual. A veces, si tengo más tiempo, 15, 20 minutos, conexión espiritual con Dios, ya es un diálogo mío con Dios. Pero antes tuve que darme cuenta que venía con y esto es en la mañana. Y luego ya en la tarde, ya nada más hago mi media hora de meditación en silencio. O sea, ya nada más es tocaste un punto fundamental en esta parte de la educación mental y conexión espiritual, porque creo que hay mucha confusión en este tema del mindfulness, y de hecho me ha tocado escuchar personas que me dicen, es que eso está relacionado, es diabólico, y entonces, o sea, hay gente que opina de todos los sentidos, ¿no? Entonces... generalmente el que nunca ha meditado te va a decir eso. Probablemente, sí. Y al final de cuentas, pues, así como está la salud física, está la salud mental, y en la salud física entrenas el cuerpo, pues en la salud mental hay que entrenar la mente, ¿no? Claro. Como decía, creo que era Santa Teresa, ¿no? La loca de la casa. Entonces, están estos niveles de profundidad del mindfulness. El mindfulness, digamos, más superficial, es esta técnica de respiración, o esta técnica donde pones tu atención en un objeto, que puede ser la respiración, tus pensamientos, tus emociones o cualquier otra cosa. Y eso te ayuda a disminuir tus niveles de estrés. Y el siguiente nivel de la meditación te ayuda a controlar tus emociones y tus pensamientos y tus creencias, o a irlas moldeando. Y el siguiente nivel es la espiritualidad, ¿no? Es correcto. Cuando ya pones tu atención en esta conexión con algo superior, ¿no? Así es. Y bueno, hoy porque estamos hablando empresarialmente, pero si me hubieras invitado a hablar espiritualmente, le hubiéramos entrado a todo este rollo. Ya te invitaré. No, te voy a decir por qué, y eso que estás diciendo lo dijiste perfecto y me encanta, estoy de acuerdo contigo. Fíjate, si yo estoy viendo mi mente, ¿quién está viendo mi mente y quién es la mente?
Entonces yo no soy mi mente, dado que estoy viendo mi mente, ¿no? Exactamente. Entonces yo soy el observador. Bueno, yo soy la conciencia, pero la conciencia en sí misma no existe. Entonces, ¿quién soy yo? Soy el alma que tiene conciencia de ver la mente, las emociones y transformarlas. Ese es el despertar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy meditando y estoy viendo cómo estoy en el personaje, me doy cuenta que no soy ese personaje. Y si cambio ese personaje y meto amor, me doy cuenta que también soy el que pudo meter el amor. Entonces, soy el poder detrás de eso. Eso es espíritu, es alma. En latín, alma se llamaba ánima, el ánima, que es el que anima el cuerpo. Entonces, si hay una persona que está en estado vegetal porque chocó, está vivo. No lo puedes matar porque no tiene mente, ya está en muerte vegetal, ya. Pero ¿por qué no lo puedes llegar con una almohada y matarlo? Pues porque está vivo, porque todos sabemos, hasta las leyes saben que hay una ánima, hay una alma, aquello que lo hace ser humano. Claro. No hacer una vaca ni un perro que lo puedes dormir o no los podemos comer. No, es un ser humano. Entonces, esa alma, esa ánima es nuestro principio espiritual. Lo que me parece increíble es que en Occidente se crea que si yo conecto con mi alma, estoy atentando contra mí mismo, cuando es justamente el principio que soy yo mismo. Entonces, la parte espiritual, la parte del espíritu, la parte de la conciencia y de mi alma, soy lo que verdaderamente soy. ¿Y sabes qué es? Amor. Amor, pureza, conciencia, paz. Y entonces cuando encontremos que allá adentro somos todo, imagínate un empresario que descubre que allá adentro es todo, va a ir a la empresa a brindarse, a entregarse, a amarse y va a construir una empresa basada en su propia espiritualidad, o sea, en su propia esencia, no en su personalidad, ni en la lana que quiere ganar, sino en su verdadera capacidad de amar. Que al final de cuentas esa personalidad es el ego, ¿no? Es esta máscara que hemos creado. El personaje. Y es falsa. Porque tú y yo, en nuestros procesos espirituales, pues podemos platicar de cuántas veces hemos cambiado personalidad y cosas y temas de nuestra propia vida, que a mí me dicen, no, es que una persona me criticó y es una persona que me conocía en el 2015 para adelante. Le dije, no, es que tiene toda la razón. Yo era un desgraciado en el 2015, o sea, no sé, pero del 2015 al 2024, 9 años, he aprendido tanto que yo no soy esa persona. Tú no eres Entonces, nadie es el que fue. La gente cambia de una manera increíble cuando vamos dándonos cuenta. Entonces, tu verdadera esencia va surgiendo, que es lo que le llaman en la iglesia el santo, ¿no? Va surgiendo esa santidad, esa belleza del alma, esa sabiduría interior, ese amor incondicional, que es el que todos estamos al final buscando. Entonces, ¿la gente sí cambia o no cambia? 100%. Estás hablando con un coach. Ese es mi principio. La gente cambia increíble. Lo que no cambia es tu recuerdo de esa persona. Entonces, como lo juzgamos, yo digo, no cambias porque te recuerdo a ti como fuiste, pero no te estoy conociendo como eres. Porque si te conozco como eres, tendría que destruir mi concepto tuyo en el anterior y no estamos dispuestos a romper nuestra propia creencia. Ese es tema de otra historia, pero la gente cambia y no solo cambia, evoluciona, se transforma, se embellece. Yo soy, mi religión, lo digo de broma, es la persona, o sea, es el ser humano. Por eso dice Jesús, un mandamiento les doy, nuevo les doy. Ámense, se nos olvidó, ¿no? Sí, un poquito nomás. Sí. Oye, pues al final de cuentas, la única constante es el cambio, ¿no? Sí. O sea, todo está en evolución y en cambio en todo el universo, ¿no? Entonces, ¿cómo no esperar que la gente cambie? Ese es el problema, que nos encanta poner etiquetas y de ahí no sacar a la gente, ¿no? Fíjate que ya entrando un poquito a esta parte metafísica y de neurociencias, quiero platicarles un segundito. Fíjense, si llega mi hijo y yo creo que lo conozco, en realidad lo conozco en función de lo que recuerdo de él. Pero quizá él ya tomó una decisión o aprendió algo y está mostrando una nueva faceta. Entonces yo le voy a decir, ay, tú no eres así, porque en realidad lo estoy juzgando en función de lo que yo recuerdo de él. ¿Qué pasaría si yo dijera, yo no conozco a mi hijo? Entonces llegaría a conocerlo todos los días. Y a mi esposa, bueno, yo no tengo esposa, pero a mi negocio, a todo, llegaría con estos ojos de decir, hoy en el presente, por eso léanse el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, en el presente está manifestando el presente. Es presencia, es un regalo, es único. El futuro es digamos, una proyección de toda nuestro frontal y prefrontal y nuestra corteza en función de los datos del pasado que recordamos, pero no existen. Solo existe el presente. Entonces, en el presente, ¿cómo podría yo decirte que tú no eres como eres? O que tú eres de la forma en que yo te pienso.
Pues eso se llama juicio y entonces sería mi ego el que te está juzgando a ti. De tal manera que te encarcelaría en mi propia mente. Por eso retamos y ojalá y los empresarios que nos están escuchando se den cuenta que sí hay una mirada espiritual de sí mismos, de despertar y darse cuenta que eso que aprendiste sí te sirve, pero hay toda una creatividad y una nueva forma, que son las metacompetencias que tú enseñas, que es la nueva forma de verdad ver que podemos crear un mundo mucho más amoroso y diferente para todos. Y me encantó este comentario que haces de ver a tu hijo y ver a tu pareja y la empresa y los colaboradores con una mirada nueva y fresca, ¿no? Porque eso es, ¿no? Y de hecho es uno de los principios del mindfulness, ¿no? Al final de cuentas, ver todo como si fueras, le llaman principiante, ¿no? Sí. Es verlo como si es la primera vez que estás viendo ese árbol, el cielo, y realmente encuentras no solo belleza, sino placer en hacerlo, ¿no? Y en disfrutar y volver a conocer a tu hijo, a tu colaborador, o al mismo problema que has visto todos los días en la empresa, verlo como si fuera nuevo, ¿no? Y siempre encuentras nuevos matices. Y ahí entra la sabiduría, la creatividad, el amor, todo, porque te abres un mundo nuevo. Oye, estamos ya cerrando se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría que dejaras un par de tips para los empresarios y luego te voy a hacer de una vez junto a la última pregunta, que es, si hoy colgaras los tenis, ¿no? Tuvieras que entregar al equipo y te dieran 5 minutos para regresar a darnos un consejo ya así final, ¿cuál sería? Entonces, como aterrizar un poquito más en el lado empresarial y un consejo final. A ver, vuélveme a hacerla, porque me quedé en la de los tenis y me encantó. Sí, la primera es un par de consejos o tips muy prácticos para el empresario. Ahí, déjame pensar en esa pregunta porque es súper importante. El primer tip que yo le doy a los empresarios es: empieza a ver tu empresa como un espejo. Lo que te choca, te checa. Es decir, haz el cambio dentro. Si no hay comunicación, empieza a comunicar. Si no hay una buena cultura, empieza a transformar tu cultura. Si no se llevan bien, empieza a verlo. Si no hay creatividad, empieza a verla en ti. El cambio no empieza en las ramas, empieza en las raíces. Y tú eres la raíz. Entonces, el primer tip es, por favor, empieza a verte en el espejo de tu empresa. Va a ser bien doloroso. La segunda es: empieza a observar los argumentos y no las personas. Duro con los argumentos, suaves con las personas. Cuando llega alguien conmigo, le digo: mira, te amo, te acepto, dame el argumento. No me estás dando ningún argumento. No vamos a ir por ahí porque lo que tú quieras es un cohete a la luna, pero dime por qué y cuándo. Entonces, haces pensar a todos tus colaboradores cuando empiezas a ver que lo importante es el argumento orientado al propósito. Entonces, ve a tu vida como un espejo y dos, empieza a trabajar en función de argumentos. Lo mismo pasa en la pareja, con los hijos. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón? Tenemos que aprender a ir a lo profundo. Sí. Y la última, si colgaras hoy los tenis y te dieran 5 minutos para regresar a dar un consejo, ¿cuál sería el consejo final de tu legado? Qué bonita pregunta, te la agradezco, porque yo me he dado cuenta que lo único que a mí me satisface en la vida, y te lo digo como consejo, son los actos de amor que hago. Si vengo a un podcast, o si trabajo, si hago, está padre, pero llega una cierta felicidad. Pero cuando abrazo a alguien, cuando conecto con un amigo, cuando vuelvo a ver a alguien, cuando me perdono, cuando hago un acto verdaderamente que no es fácil. O sea, cuando hago algo diferente, pero que está orientado al amor, es decir, cuando me niego, digamos, a mí mismo y construyo un proceso de amor, me doy cuenta que la vida tiene todo el significado del mundo. Entonces, yo siempre en mi mente pienso que lo único que realmente vale para mí en la vida son los actos de amor que hago. Todo lo demás es diversión, entretenimiento, ver las Olimpiadas, disfrutar, sí, pero al final, cada vez que yo en una película veo un acto de amor, de servicio, de entrega, de verdaderamente, yo lloro y siempre me voltean a ver y me digo: es que lo único que a mí me hace llorar una película son los actos verdaderos de amor de estas películas, de la gente que se ha entregado por hacer la vida mejor de los demás. Entonces te diría: haz unos actos de amor el día de hoy. Si fuera lo último que fueras a hacer, las experiencias no son tan importantes como hacer el amor realmente. Me encanta. Oye, y ahorita me acordé de una película que acabo de ver que se las voy a recomendar. One Life, Lazos de Vida. Uf. Ah, buenísima. ¿Viste? Sí. Cuando se paran al final no se las queremos. De Anthony Sí, Hopkins. no spoilear, pero
Bueno, bueno, platícala. Si no, digo brevemente, es la historia de este señor que salvó una gran cantidad de niños en Checoslovaquia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Sí, impresionante, aquella película del silencio, de Sound of Silence, el sonido del silencio, claro. de rescatan Sí. a los niños. O sea, esas películas que realmente hacemos actos heroicos de amor, para mí, yo digo, me llevaré las empresas al otro. No, pero estos actos sí tienen sentido y no me doy cuenta de toda la gente que realmente ayudamos, que nunca vamos a saber, pero que porque lo hiciste bien, transformaste a millones de personas quizá. Oye, deberíamos de tener como un check en nuestra oficina de ver cuántos actos de amor tuvimos Sí. en la oficina y fuera de la oficina. Estaría Irlos increíble. contabilizando. Estaría increíble. Buenísimo. Pues qué gusto, Pablo. ¿En dónde te pueden encontrar? Bueno, en todas mis redes es igual Pablo Merino Coach. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, y mi podcast que se llama La Locura de Ser, que es un podcast espiritual, muy de conciencia y filosofía, donde van a poder entrarle estos conceptos, pero largo y tendido. Pablo Merino Coach, y en Spotify, La Locura de Ser. Y en YouTube también tengo un canal con muchísimo contenido. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Raúl. Y gracias a todos. Los esperamos en los siguientes episodios de Líderes Trascendentes. ¿Y ahí no se sale de cámara? Si se hace ahí. No, estamos dos bien. ¿Sí? Tu cámara, en la nuestra, en la casa del día también está. Mira, entonces.